Era un día común en 1989, el tipo de tarde en la que la vida parece seguir su curso sin sorpresas. Valeria, una niña de 9 años, había terminado su clase de ballet en el estudio local y se preparaba para salir como siempre. La madre de Valeria la esperaba afuera, como en cada clase, con una sonrisa en el rostro y una promesa de llevarla al parque después de su lección. Pero esa tarde, algo cambió. En cuestión de minutos, la pequeña desapareció. Nadie vio nada, ni los otros niños que salían del estudio, ni los padres que esperaban afuera. La última persona que la vio fue su maestra, Isabel, quien la había despedido antes de que Valeria abandonara la sala de ballet. El caos comenzó cuando la madre de Valeria comenzó a llamarla, y al no obtener respuesta, recorrió el estudio en busca de su hija. Preguntó a todos los presentes, pero nadie sabía nada. Los minutos se convirtieron en horas, y la angustia se apoderó de todos los que conocían a Valeria. La policía fue alertada, pero al llegar al lugar no encontraron rastro alguno. No había señales de secuestro ni testigos que pudieran aportar información. Las cámaras de seguridad del estudio no captaron nada fuera de lo común. Enseguida se comenzó una búsqueda que parecía prometedora, pero pronto la esperanza se desvaneció. La investigación no produjo resultados, y el caso fue cerrado después de un par de meses sin avances. La ciudad continuó su curso, pero la madre de Valeria no dejó de buscarla. Los días se convirtieron en años, y las preguntas sobre lo que había sucedido esa tarde nunca dejaron de atormentarla. ¿Dónde estaba Valeria? ¿Había sido secuestrada o había desaparecido por su propia voluntad? ¿Qué ocurrió dentro de ese estudio de ballet, un lugar que parecía tan seguro? Durante 20 años, la madre vivió con una angustia incesante, mientras el caso se cerraba cada vez más, hasta que la historia de Valeria quedó relegada al olvido. Sin embargo, en 2009, 2 décadas después de aquel fatídico día, la maestra Isabel rompió su silencio. Decidió contar la verdad, una verdad que haría que todo lo que creíamos saber sobre la desaparición de Valeria se desmoronara. La maestra, que había sido la última persona en ver a Valeria, reveló algo tan escalofriante que cambiaría por completo la historia que todos conocían. Y cuando Isabel finalmente habló, la verdad sobre lo que sucedió en ese estudio de ballet comenzó a salir a la luz, revelando detalles que nadie se atrevió a imaginar. La desaparición de Valeria, tal como todos la habían entendido, era solo una parte de una trama mucho más siniestra, algo que nunca se imaginó que sucedería en un lugar tan aparentemente seguro. La revelación de la maestra Isabel dejó a todos sorprendidos, pero al mismo tiempo trajo consigo una oleada de preguntas inquietantes. ¿Por qué había guardado ese secreto durante tanto tiempo? Isabel explicó que durante años vivió con el temor de que su testimonio pudiera destruir su carrera, pero lo que realmente la impulsó a hablar fue una serie de sueños perturbadores que había tenido en los últimos meses, sueños en los que veía a Valeria, ahora una joven adulta, pidiéndole ayuda. Fue entonces cuando comprendió que había sido cómplice de algo mucho más grande y oscuro de lo que podría haber imaginado. Isabel confesó que el día de la desaparición de Valeria, poco después de que la niña saliera del salón de ballet, ella misma fue testigo de un intercambio extraño entre un hombre desconocido y un miembro del personal del estudio. Aunque al principio no le prestó mucha atención, las circunstancias se fueron haciendo más claras con el tiempo. Isabel, que había trabajado en el estudio de ballet durante años, conocía a todos los niños y padres que pasaban por allí, pero aquel hombre, que parecía un cliente regular, nunca le había causado sospechas. Sin embargo, a medida que pasaba el tiempo, Isabel comenzó a recordar detalles más inquietantes. La conversación entre el hombre y el miembro del personal era sobre algo relacionado con Valeria, algo que Isabel no entendió en ese momento, pero que ahora le parecía espeluznantemente claro. Lo que reveló la maestra no fue solo una coincidencia, sino una conexión con un grupo de personas que operaban en las sombras, muy cerca del círculo de confianza de la escuela de ballet. Isabel relató que, durante los días previos a la desaparición de Valeria, ella había notado que algunas de las niñas más pequeñas mostraban señales de estrés y confusión, como si algo los hubiera marcado. Pero al igual que muchas veces ocurre, su instinto le hizo callar, temerosa de perder su puesto de trabajo. Sin embargo, ese día, cuando Valeria desapareció, Isabel se dio cuenta de que algo muy oscuro estaba sucediendo en el estudio, algo mucho más siniestro de lo que cualquier padre o madre podría imaginar.
Su relato fue escalofriante. Valeria nunca se fue sola, nunca decidió huir. Fue llevada, y lo que sucedió después fue el resultado de una red de tráfico infantil que operaba bajo el disfraz de una escuela de ballet respetada. La maestra Isabel no solo había sido testigo de algo espantoso, sino que ahora se veía obligada a enfrentar la terrible realidad, su propia conexión con el suceso. Mientras ella relataba los detalles, las autoridades se dieron cuenta de que el caso de Valeria era solo la punta del iceberg. La desaparición de tantas niñas, que a lo largo de los años había sido vista como una serie de casos aislados, estaba ahora conectada, y las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar de manera aterradora. La revelación de Isabel abrió una nueva puerta a la investigación, pero también desató un sinfín de emociones en todos los involucrados. A medida que los investigadores profundizaban en la red de tráfico infantil de la que Isabel había sido testigo, comenzaron a descubrir conexiones con otros casos similares en la región. Las piezas del rompecabezas se unían lentamente, pero la verdad era mucho más oscura y compleja de lo que nadie había anticipado. Los detectives rastrearon los movimientos de las personas involucradas y descubrieron que, durante años, había habido un patrón de desapariciones en diferentes escuelas de arte y actividades extracurriculares. Aunque muchos de esos casos fueron considerados incidentes aislados, al conectarlos con el testimonio de Isabel, se hizo evidente que existía una organización que operaba en las sombras, utilizando lugares aparentemente inofensivos para su propio beneficio sin que nadie sospechara. La angustia de la madre de Valeria se renovó. Ahora sabía que su hija no había sido víctima de un secuestro al azar, sino de una red organizada que la había seleccionado. Isabel, profundamente arrepentida, colaboró activamente con las autoridades, pero también comenzó a enfrentarse a la culpa de no haber hablado antes. Sabía que su silencio había permitido que otros niños sufrieran el mismo destino. Los investigadores comenzaron a centrarse en la figura del hombre que había estado presente en el día de la desaparición de Valeria. A través de los registros y el testimonio de Isabel, lograron identificar a un hombre conocido en el ámbito criminal, vinculado a una serie de delitos similares en otros países. A pesar de que parecía estar limpio en su historial, pronto se revelaron sus conexiones con varias organizaciones de trata de personas. La presión aumentaba, y por fin, el caso tomó un giro que nadie había esperado. Isabel, al saber que la verdad estaba finalmente saliendo a la luz, se sintió aliviada y aterrada al mismo tiempo. Sabía que, aunque la justicia se estaba acercando, los demonios del pasado nunca desaparecerían por completo. Pero en su corazón, entendía que su revelación había sido necesaria para poner fin a esta pesadilla, aunque eso significara perder su paz interior. Mientras tanto, la madre de Valeria no dejaba de preguntarse por qué su hija había sido la elegida. ¿Qué hacía Valeria diferente de las demás niñas? La respuesta a esa pregunta nunca sería clara, pero lo que sí sabía era que su hija había sido víctima de algo mucho más grande que un simple secuestro. Lo que se destapó después dejó a todos sin aliento, y la investigación continuó desenterrando secretos oscuros que parecían haberse mantenido ocultos durante años. A medida que la investigación avanzaba, los detectives comenzaron a descubrir detalles cada vez más perturbadores sobre la red que había estado operando en las sombras. No solo se trataba de una organización criminal bien organizada, sino de una red internacional que había estado utilizando el arte y las actividades extracurriculares como fachada para captar a niños vulnerables. Los investigadores rastrearon más casos antiguos, cada uno de ellos vinculado a algún tipo de evento cultural o actividad en la que niños como Valeria habían sido reclutados sin que nadie sospechara. La policía también descubrió que algunos miembros de la red eran personas de confianza, como profesores, entrenadores y hasta padres que por diversas razones habían sido cooptados para facilitar las desapariciones. Cada nuevo hallazgo confirmaba lo que Isabel había dicho, pero también destapaba la magnitud del horror. La red de tráfico de menores no solo se dedicaba al secuestro, sino que también organizaba un mercado clandestino para vender niños a familias adineradas o para ser utilizados en actividades ilegales. Con la ayuda de Isabel, que comenzó a recordar más detalles de las personas involucradas, los investigadores lograron dar con varios de los operativos de la red, quienes fueron arrestados durante una serie de operativos internacionales coordinados. Sin embargo,
La figura principal, el hombre que había secuestrado a Valeria, seguía sin ser encontrado. Se trataba de un hombre de alto perfil en la red, uno de los líderes más poderosos que operaba desde las sombras. Isabel, al conocer su identidad, también recordó que él había sido quien la presionó para mantener el silencio durante todos esos años. La culpabilidad que sentía por no haber hablado antes la atormentaba. Pero al ver que las autoridades comenzaban a atar cabos y que la verdad finalmente salía a la luz, un atisbo de alivio comenzó a surgir en ella. Para la madre de Valeria, sin embargo, el dolor seguía siendo insoportable. Cada pista que se encontraba, cada testimonio que salía a la luz, parecía alejarla más de la esperanza de recuperar a su hija. A pesar de que ahora sabía lo que había sucedido, el vacío que sentía al no tener a Valeria con ella nunca podría ser llenado. Las autoridades seguían buscando al líder de la red, pero el tiempo estaba en su contra. La madre, al igual que Isabel, temía lo que descubriría al final del camino. ¿Sería Valeria una de las muchas víctimas que la red había dejado atrás? ¿O había una posibilidad de que su hija estuviera viva y escondida en algún lugar, esperando ser encontrada? La investigación alcanzó su punto crítico cuando los detectives descubrieron una pista crucial que los llevó a una finca aislada en las afueras de una ciudad en el sur de Francia. Durante meses, los miembros de la red habían estado trasladando a niños a diferentes ubicaciones secretas, pero esa finca en particular parecía ser uno de los principales centros de operaciones. El trabajo de la policía, con el apoyo de agencias internacionales, fue exhaustivo. Los registros de vuelos, los testimonios de testigos y los rastros de dinero sucio finalmente señalaron ese lugar como el último refugio del grupo. La operación para rescatar a los niños fue planificada meticulosamente. Sabían que si la red no era desmantelada de una vez por todas, seguiría operando, secuestrando a más niños y dejando atrás una estela de dolor. El equipo de rescate, conformado por policías especializados y voluntarios de organizaciones humanitarias, se infiltró en la finca con sigilo. Al llegar, encontraron algo mucho más sombrío de lo que habían imaginado. A pesar de que varios niños fueron rescatados, Valeria no estaba entre ellos. La policía no se detuvo. Cada rincón de la finca fue revisado con minuciosidad, pero la niña seguía desaparecida. Durante los registros, encontraron una serie de documentos que revelaron algo aterrador. Valeria había sido llevada, hace muchos años, a un lugar distinto, mucho más lejos. Todo indicaba que ella había sido parte de un sistema de tráfico organizado que los operativos habían estado utilizando durante años. La policía no solo había encontrado a otros niños que fueron secuestrados por la misma red, sino que también descubrió que muchos de ellos habían sido ocultados en varios países, lejos de cualquier posible rescate. La desesperación de la madre de Valeria aumentaba, ya que por primera vez la evidencia apuntaba a que su hija había sido transportada a otro continente, como parte de una operación mucho más grande. Sin embargo, en una de las habitaciones de la finca, los investigadores encontraron algo que les dio una nueva chispa de esperanza. Una foto reciente de Valeria, con su rostro sonriendo y un mensaje escrito a mano que decía: «Espero que algún día me encuentres». Esa foto, aunque desgarradora, fue la confirmación de que Valeria aún estaba viva. El camino hacia su rescate no sería fácil, pero al menos ahora tenían la certeza de que, a pesar de todo, Valeria aún podía ser rescatada. Con la foto de Valeria como evidencia, los investigadores intensificaron su búsqueda en varios países, utilizando la imagen como un rastro que podría llevarlos hasta ella. Las pistas apuntaban a un destino lejano, en Asia, donde los traficantes de niños habían operado durante años, ocultando a sus víctimas en lugares remotos para evitar ser detectados. A través de una red de cooperación internacional, las autoridades comenzaron a rastrear el flujo de niños que habían sido transportados a través de fronteras de forma clandestina. Mientras tanto, Laura, la madre de Valeria, vivió con la esperanza renovada, pero también con un miedo constante. La idea de que su hija pudiera haber sido escondida en algún lugar lejano, sin poder comunicarse, sin saber si ella estaba bien, era más que angustiante. Sin embargo, la determinación de la madre creció con cada avance en la investigación. Cada día, los investigadores obtenían más detalles sobre la organización y cómo operaba.
La red de tráfico de menores estaba mucho más extendida de lo que inicialmente pensaron. Valeria no era la única víctima. Había muchas otras niñas y niños que habían sido desaparecidos de manera similar a lo largo de los años. El panorama era aterrador, pero el hecho de que Valeria hubiera sido vista en la foto y el mensaje de esperanza que había dejado mantenía viva la llama de la esperanza. En un giro inesperado, los investigadores rastrearon a un informante clave que había sido parte de la red de tráfico y decidió colaborar con la policía. Este informante reveló la ubicación de un centro secreto en el que las víctimas eran mantenidas antes de ser vendidas o trasladadas a otros lugares. Con esta nueva pista, el equipo de rescate se preparó para intervenir de inmediato. El miedo y la ansiedad de Laura aumentaban con cada actualización, pero ella sabía que el momento de reencontrarse con su hija estaba más cerca que nunca. La operación para rescatar a Valeria estaba a punto de llevar a los investigadores a un lugar donde el sufrimiento había estado oculto durante demasiado tiempo. La verdad, finalmente, comenzaba a salir a la luz, y el final de la pesadilla parecía estar al alcance. La operación de rescate, finalmente puesta en marcha, estaba marcada por una sensación de urgencia. Los investigadores y fuerzas especiales de varios países trabajaron en conjunto para infiltrarse en el centro secreto donde las víctimas eran mantenidas. El lugar estaba profundamente custodiado y oculto, ubicado en un territorio remoto de Asia. La información proporcionada por el informante había sido precisa, pero los riesgos de la misión eran enormes. La policía sabía que si no actuaban con rapidez, las víctimas podrían ser trasladadas a otros destinos o, aún peor, desaparecer para siempre. Laura, mientras tanto, recibió la noticia de que la operación comenzaba. Aunque estaba llena de miedo, también había una renovada sensación de esperanza. Sabía que los próximos días serían cruciales, pero el deseo de encontrar a Valeria finalmente la mantenía en pie. Las horas se convirtieron en días, y el equipo de rescate logró localizar la finca donde las víctimas eran mantenidas. Era una fortaleza aislada, rodeada de cámaras de seguridad y una red de contactos locales que actuaban como barreras humanas para proteger el negocio ilícito. Sin embargo, con la información del informante y el sigilo de la operación, el equipo de rescate logró infiltrarse. En el interior del centro, encontraron a varios niños, algunos en condiciones extremas, pero la sorpresa llegó cuando, en una de las habitaciones ocultas, se descubrió a Valeria. Aunque su apariencia era débil y agotada por los años de cautiverio, Valeria estaba viva. El encuentro fue desgarrador. Cuando Laura vio a su hija por primera vez en más de 20 años, la emoción fue tan fuerte que las palabras no fueron necesarias. Las lágrimas de ambas se entrelazaron en un abrazo que parecía borrar el sufrimiento de tantas décadas. Sin embargo, la alegría del reencuentro se mezclaba con la tristeza por todo lo que Valeria había tenido que soportar. La recuperación sería un proceso largo y doloroso, tanto para ella como para su madre. Mientras tanto, la operación continuó para capturar a los responsables del secuestro y tráfico de niños, quienes fueron arrestados uno a uno. El grupo que había operado durante tantos años fue finalmente desmantelado, pero el impacto emocional que dejó en las víctimas seguiría siendo parte de sus vidas para siempre. Valeria, aunque recuperada físicamente, necesitaba tiempo para superar el trauma de los años perdidos. Sin embargo, el hecho de que estaba de vuelta con su madre significaba el principio de un nuevo capítulo, un capítulo lleno de esperanza, aunque también de una dura realidad. La batalla por la justicia había sido ganada, pero la lucha por sanar no había hecho más que comenzar. El regreso a casa fue una mezcla de emociones intensas. Valeria, aunque aliviada de estar finalmente a salvo, enfrentaba una batalla interna. Los años que pasó lejos de su madre la habían dejado con cicatrices profundas y la adaptación a una vida normal no sería fácil. La recuperación emocional sería aún más desafiante que la física, pues las imágenes de los años de cautiverio seguían atormentándola. Laura, por su parte, trataba de ser el apoyo incondicional que su hija necesitaba, pero también lidiaba con la culpa de no haber podido protegerla. Aunque el reencuentro había sido lo más hermoso que había experimentado en su vida, el dolor de los años perdidos y la angustia por todo lo que Valeria había vivido no la dejaban en paz. Durante los primeros meses, Valeria apenas hablaba sobre lo que había vivido. En su lugar prefería guardar silencio,
algo que preocupaba a Laura. La madre pasaba noches sin dormir, preguntándose si su hija alguna vez podría superar la oscuridad que había experimentado. Sin embargo, poco a poco, Valeria comenzó a abrirse, pero solo en pequeños fragmentos. Hablaba de las condiciones en las que fue mantenida, de los otros niños que conoció y, a veces, de las pequeñas cosas que la ayudaban a mantenerse viva, como recordar el rostro de su madre o el deseo de regresar a casa. Fue un proceso largo, pero con el apoyo de Laura, terapeutas y personas cercanas, Valeria comenzó a reconstruir su vida. La comunidad también jugó un papel importante en su recuperación. Los amigos de la familia la recibieron con los brazos abiertos, y poco a poco, Valeria fue encontrando su lugar nuevamente en un mundo que, en su mente, había desaparecido durante tanto tiempo. La justicia había sido servida, y las personas responsables de su sufrimiento fueron detenidas, pero el proceso de sanar las heridas emocionales tomaría años. Lo que Valeria descubrió en su camino hacia la curación fue que el amor y la paciencia de quienes la rodeaban serían lo que la ayudaría a reconstruir no solo su vida, sino también su confianza en los demás. Aunque el dolor nunca desaparecería por completo, el reencuentro con su madre y el apoyo incondicional de las personas que la amaban la ayudaron a ver que había un futuro, uno lleno de esperanza, que aún podía ser suyo. A medida que pasaban los años, Valeria comenzó a sanar, pero la sombra del pasado nunca desapareció por completo. Las cicatrices emocionales seguían siendo profundas, aunque ya no tan visibles. Laura, por su parte, también encontró una manera de vivir con la angustia que había sentido durante tantos años, pues finalmente sabía lo que le había sucedido a su hija. El dolor de los años perdidos nunca se borraría, pero el hecho de que Valeria estuviera a salvo, reconstruyendo su vida, le dio a Laura una sensación de paz que no había experimentado desde el día de la desaparición. La relación entre madre e hija se fortaleció con el tiempo. Juntas, enfrentaron los demonios del pasado, y con cada día que pasaba, Valeria comenzó a mirar al futuro con esperanza. Su vida ya no sería la misma, pero con el apoyo de su madre y las personas que la rodeaban, ella empezó a encontrar su camino. El trauma nunca desapareció por completo, pero la resiliencia de Valeria, su capacidad para perdonarse a sí misma y seguir adelante, la convirtió en un símbolo de fortaleza. A medida que se acercaba el 20º aniversario de su desaparición, Valeria decidió hacer algo que nunca había imaginado que sería capaz de hacer: hablar públicamente sobre su experiencia. Con la ayuda de un terapeuta, aceptó que compartir su historia podría ser la clave para ayudar a otras víctimas de situaciones similares. La conferencia que dio fue desgarradora, pero también inspiradora. Habló con valentía sobre los años que pasó en cautiverio, sobre las personas que la ayudaron a mantener la esperanza y sobre el amor inquebrantable de su madre, que nunca dejó de buscarla. Esa conferencia, que fue vista por miles de personas, marcó un punto de inflexión en la vida de Valeria. No solo la ayudó a encontrar una nueva forma de curarse, sino que también motivó a otras personas a no perder la esperanza. A través de su valentía, Valeria encontró un propósito nuevo en su vida: ayudar a las personas que, como ella, habían sido víctimas de la crueldad y el abuso. A pesar de los horrores que vivió, ella eligió ser un faro de esperanza, una voz para aquellos que no podían hablar. En última instancia, la historia de Valeria no solo era sobre un secuestro, sino sobre la fuerza humana, el amor incondicional y la capacidad de reconstruir la vida, incluso después de las pruebas más dolorosas.